de comerlos o no. Amén. Pues eso es lo que yo quería recordarle y saberlo. No sé también, que no he comentado contigo, si quieres que esta tarde se ponga alguna mesa ahí. Sí, pero no la vamos a poner aquí, solamente 2 mesas. Se pone allí, pues como aquí hay hombres valientes, pues ellos ya entienden, se les pone 2 mesas ahí para que tengan ustedes lo que deben de tener. Ahora sí, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude y que seamos fortalecidos en su gracia y en su misericordia. Padre Dios, bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria a la que tú eres merecedor de ella. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre amado. Sabemos que en realidad tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu anhelo para que aprendamos más de ti y ser como tú fuiste, Señor, necesitamos oír a través de tu bendita palabra lo que tú nos dejaste como ejemplo para cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a todo y para con todo, porque confiamos y esperamos en ti. Decimos que tú estás cerca, pero no queremos ignorarlo, sino tenerlo ahí en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, para poder realizar lo que tú en realidad quieres para que un día convivamos juntos contigo toda una eternidad. Gracias te doy por cada uno de los que aquí estamos y ayúdanos en todo y para con todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Sí, le mataste, hombre. Bien, vamos a continuar, no es mucho lo que queda, así que posiblemente nos vayamos a casa antes de tiempo. Amén. Bien, el primer detalle del ministerio de Jesús en la tierra lo recordamos, ¿verdad? Que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y luego lo vamos a ir detallando porque así es. Y eso lo vimos en Mateo 1:18, 10 versículos para que estuviéramos estudiando y lo estuvimos compartiendo. Yo solamente voy a decir algo porque Antonio y algunos no estuvieron, ¿no? El segundo punto es que crecía, ¿cómo? En gracia y sabiduría. ¿Delante de qué? De los hombres. Es una persona que ya la traía, era el mismo Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en Lucas 2:52. Dice que se motivó a una cobertura, que eso nos llamaba mucho la atención, porque es lo que si Él lo hizo, ¿quién somos nosotros? Vuelvo a repetir, para no someternos a las coberturas a las cuales Dios ha delegado su ministerio. Eso lo estuvimos hablando, y eso nos viene en Mateo 3:13, que se sometió a Juan. Juan fue su cobertura, su primo, pero en aquel lado no eran familiares. Eran ministerios que tenía el uno para con el otro. Uno que vino como percursor y el otro que estaba anunciando que vendría el que bautizaría en fuego también. Eso es lo que nos dijo, en el Espíritu y en fuego. Que eso es lo que nos habla en el 4. No, perdona, nos habla en el 5, que nos lo dijo. Que bautizaba en el Espíritu Santo y en fuego, que viene en Mateo 3:11. ¿Verdad que sí? Pero el 4 dice que después de seguir todo el proceso se somete a las coberturas, a la cobertura de arriba, porque vimos ahí que es en el monte de la transfiguración cuando se manifestó a Juan, a Jacobo, ¿verdad? Y ahí le mostró el Señor y dice, ese es mi Hijo amado, en el cual escuché y tengo la complacencia en él. Pero no solamente ahí, sino que cuando fue bautizado también se abrieron los cielos. Cuando entró al bautismo. ¿Y qué es lo que pasó allí? ¿Se sometió a quién? Como ya dije, recuerda, al Espíritu. Porque el Espíritu le cogió y le sacó ¿a dónde? A un desierto, para ser tentado. Eso no lo dice, creo que estuvimos hablando en el versículo Mateo 3:16-17, ¿no? Eso es lo que hablamos, porque se sometió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ordenó que fuese. ¿A dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Aleluya. Y luego está ahora el 6, que es el que hablamos, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, que es lo que he dicho ahora, ¿verdad que sí? Mateo 4:1, lo puedes tomar nota si ahí quieres. Ahora,
El séptimo, el orden de su ministerio fue primero predicar el reino de Dios. Ese fue su ministerio. No vino, como ya vamos a ver, como otros la han cambiado. Hoy muchos hablan más de sanidad y de esas cosas que de creer primeramente en el Señor. Y Jesús no lo cambió, sanó, pero primero se expresó, evangelizó, dio a conocer a qué había venido y cuál era el reino de Dios. Si no creíamos en Él, no había las sanidades que ellos decían como hoy día. Hoy día hablan más de las sanidades que de lo que es decir, ¿crees en Cristo Jesús? No sé si usted lo ha escuchado. Esperan más las sanidades que el creer, pero el Señor vino a eso, a predicar el Evangelio, porque hoy cambian mucho, y es verdad, esa realidad. Pero lo vamos a ver a través de la palabra, qué es lo que dijo Jesús. Si cambió, como nosotros tal vez, y aquí no ha sido así, pero nosotros, vamos a decir, los hombres cambiamos lo que Él vino a hacer y lo dejó como modelo para que nosotros lo hiciéramos. ¿Por qué nosotros lo cambiamos? Aleluya. Eso es lo interesante en que nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso dice en Marcos, si buscamos Marcos, Marcos capítulo 16. Saben que suelo equivocarme mucho, pero usted no se preocupe, díganmelo, que aquí estamos. Y nos vamos ahí al versículo 20. Dice el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas las partes ayudándole al Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que le dice el Señor? Que salgan a predicar, a que crean, como Él lo hizo. Él vino a presentar al Padre, después empezó a hacer sanidades. ¿Y cuáles eran las señales que le seguían? Regresemos al versículo 16 y versículo 17 de Marcos que estamos leyendo, ¿no? Del capítulo 16. El versículo 16 dice, el que creyere, esa fue la primera comisión, el que creyere y fuere bautizado, será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿qué es lo que dice? Aleluya. Y estas señales, es la secundaria, primero es cree, y luego busca las señales de Él. Y las señales eran estas, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si vivieren cosas mortíferas no le harán daño. Y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Aleluya. Hoy ponemos las manos a cualquiera antes de decir, ¿has creído en el Señor? ¿Crees en el Señor que es tu Salvador? No es que me duele este ojo, yo voy a orar por ti, yo te voy a bendecir, pum, allá vas. Y aún si no sabe si ha creído o no ha creído. Lo hemos cambiado. Jesús no vino, por eso los detalles del ministerio de Jesús aquí en la tierra, esa de quedar en nosotros como ejemplo. ¿Para qué? Para cumplir lo que vino a hacer, lo dejó como señal para que nosotros siguiéramos. Porque voy a decirle algo, ¿cuánto estuvo aquí el Señor? 3 años y medio de ministerio, ¿verdad? Pero hasta los 33 años estuvo lo demás, ¿verdad? Pero de ministerio fueron ¿cuánto? 3 y medio lo que tuvo. Por eso que es lo que nos dejó a nosotros, que siguiéramos las pisadas de Él, porque haríamos, que lo voy a decir también, pero lo adelanto hoy, que dice la palabra que cosas mayores haríamos nosotros. Pero ¿por qué dice que cosas mayores haríamos nosotros que Él? Esa palabra impone mucho en nosotros y hay una responsabilidad que hemos de creerla. Él no dijo que íbamos a hacer más cosas que Él, no quiso decir eso. Porque ¿qué mayor cosa hay que resucitar a los muertos? Nadie hasta ahora la ha hecho, solamente la ha hecho Él. Pero sí que Él solamente estuvo 3 años y medio y ellos tendrían que ir no solamente en la parte de que estuvieron en, ¿cómo se llama esto? Padre Dios, parece que me voy a quedar atrancado. En Belén, toda esa parte predicando donde estuvo Jesús por Galilea.
aleluya, explicándolo y dándole a conocer, sino que se daría a conocer a todo el mundo lo que no pudo hacer él. Por eso se explicaba que cosas mayores haríamos nosotros, porque el Espíritu Santo nos las revelaría a nosotros. Pero en el orden de él. Sin el orden de él, nosotros no podemos hacer lo que mejor nos convenga o cambiar las cosas, o transversarlas y ponerlas antes una cosa y otra. Jesús, las estructuras que dejó aquí en la tierra y los detalles que nos ha dejado es para seguir sus pisadas. Yo quiero seguir sus pisadas y cada uno de los que estamos aquí también queremos seguir las pisadas del Señor Jesús, porque fue el modelo, vuelvo a decir. No hay otro modelo. Por mucha sabiduría que queramos tener, no hay otro modelo mejor que él. Y el ejemplo que dejó es para nosotros tener confianza en saber que Dios es el único, como dice el punto 8. Él es el único que perdona pecados, no hay otro. ¿Cuánto lo creen? Eso se ve ahí. Yo dije, yo te pongo las manos, vuelvo a decir, y te perdono en el nombre de Cristo Jesús, pero es si él le conviene o lo ve adecuado, si no, no te hace caso ni a ti ni a mí. Él es el solo que perdona. Si yo, por eso dice que siempre pongamos el nombre de Cristo Jesús. Algunas cosas él nos dice claramente que pidamos y otras decimos que nos dice que no pidamos, pero nosotros examinamos esas cosas. Aleluya. Solamente Él es el único que perdona los pecados. No hay otro. ¿Cuántos lo creemos? Si lo vemos en Mateo, habla en el Evangelio, no podemos irnos a otro lado, ¿verdad? No es que en el Evangelio. En Mateo 9, y aquí hay una versión que me gusta más, y ustedes la habrán oído muchas veces, pero le voy a decir esta y la otra le voy a decir que la anote y usted lo va a ver allí. Porque aquí habla en el capítulo 9, vamos a leer primero el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero si usted conoce también los otros evangelios y lo ha leído, yo he notado, y aún lo va a notar usted, en Mateo 2, del 1 al 27, anótelo ahí. Ahí habla de los que le llevaban, y como había mucha multitud de gente, dice que abrieron el techo, y por la fe que vieron en ellos, no en el paralítico, como aquí se expresa, hizo el favor de perdonar primeramente sus pecados y después que sanarle. Ahí vemos que primero por la fe creyeron y después lo sanó, no antes. Pero a ellos, si usted lo ve ahí en Marcos 2, del 1 al 12 lo habla, y en Lucas 5, del 17 al 26 hablan casi las mismas cosas. Pero aquí habla, dice que cogió la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, y aquí habla de ese mismo paralítico. Amén. Pero lo expresa de una manera que tal vez nosotros lo podamos entender. Y es con respecto a lo que he dicho antes. Ahí vemos otro de los casos que antes la fe que ha creído en él. Si cree, las demás cosas Dios las va a añadir. Si no, no la añade. Porque el paralítico iba enfermo, ese ni creía ni nada. Pero con la fe de uno, aleluya, el que cree en Dios, hay algo imposible que no puede hacer, porque no lo hace él, lo hace Dios en él. Y nos da la sabiduría, el conocimiento y el poder, porque para eso nos lo ha delegado el Señor. Echarás, como lo hemos estado leyendo antes aquí, que lo hemos estado leyendo en Marcos, ¿no? Ahí lo hemos estado. ¿Qué señales son las que nos siguen aquellos que creemos en Él? Los que no creen no hay señales de ninguna clase, pero los que creemos en Él, ahí tenemos toda la garantía de conocer que tenemos un Dios grande y maravilloso que se puede hacer lo que Él hizo en nosotros.
y lo que nosotros podemos hacer en ello, pero mediante la voz, o vamos a decir, la creencia o la fe en un Cristo todopoderoso que nos dejó el ministerio suyo aquí en la tierra para que nos diéramos cuenta que sin Él nada podíamos hacer. Como Él, sin el Padre, tampoco podía hacer, aunque era el Padre. Amén. Pero sabemos la esencia, cómo se hizo, ¿verdad? El Verbo y habitó. ¿Pero quién era el Verbo? Dios. Como también nos enseñó que la salida de Jesús, ¿desde cuándo fue? ¿Se acuerdan? Desde la eternidad, ¿verdad? En Malaquías no nos habló eso. Eso nos dijo. Es decir, desde los principios fue la salida. Y entonces puse el caso del Espíritu Santo, que creemos que vino el día del Pentecostés. Ya se había paseado él también por aquí. Porque dice que antes de separar las aguas y poner la tierra, se paseaba por la faz de las aguas, porque no estaba la tierra aún. Tuvo que separarlas el Señor, pero ya se paseaba, gloria a Dios. ¿Quién daba de beber al pueblo de Dios en el desierto? El Espíritu de Cristo, que es el mismo que iba con ellos. Aleluya. Bien, el noveno, no sé si usted lo va apuntando, son los detalles del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y ese es el que nos está hablando a nosotros, que ese ministerio es los que creemos y hemos tomado la decisión de seguirle, son los deberes que nosotros debemos hacer en el ministerio que Dios nos ha otorgado a cada uno. Porque todos tenemos ministerio. Aleluya. Es que soy una oveja. No, usted tiene que hacer lo mismo que el pastor, entre comillas, que el anciano, que el diácono. El servir al Señor es tanto para el pastor como para el diácono, como para el anciano, como para aquel que barre. Tenemos todo el mismo derecho y a eso somos llamados. Si Jesús lo hizo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Amén. El noveno, ¿qué es lo que dice aquí? Es conocido por medio de la revelación dada por el Padre. Entonces a Jesús se le reconoce solamente por revelación. Aquí yo quiero decir algo. ¿Cuántas son las veces que nosotros insistimos por meterle a Cristo que crea en Él? Hasta lo empujamos, yo que sí lo dañamos, ¿o no? ¿Cuántas veces? Y eso solamente tiene que ser por revelación. Porque por mucho que le diga, yo no hace mucho escuché, y en un duelo, de decir, jolín, si es que estos son peor que los testigos de Jehová, me meten esto, si a mí me lo tienen que revelar, digo, ¿qué razón tiene? Pedro así le contestó al Señor, y el Señor se lo dice. Entonces nosotros lo vamos a ver aquí, cómo Él nos lo muestra a nosotros, para que nosotros tampoco seamos, quiero decir, tan pum, 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 que el martillo no es muy bueno, muchas veces. Sino el amor, la humildad, la mansedumbre de que tú le abras y que veas las obras que haces tú y yo en la tierra, y cuando le abres, ya sea y puedas decir lo que Cristo dijo, y lo vamos a ver aquí a través de la palabra. ¿Lo decimos amén a ello? Por eso es conocido Él por medio de la revelación por el Padre. Si vamos a Mateo, gloria a Dios. En Mateo 16, vamos a ver, y el versículo 17 nos dice esta palabra. O lo vamos a leer un poquito más para arriba para entenderlo mejor. A mí me gusta salpicar un poco, pero sin que nos dañe, sino que nos blanquee. No como las salpicaduras del mundo, que nos ensucian. He dicho 17, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el versículo, la confesión de Pedro, desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la contestación de ellos, bueno, y ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, ni ellos sabían. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que no sabemos ni quién es Jesús, ¿verdad? Ni quién es el Espíritu, está dentro de nosotros. Otros, Elías, y eran sus mismos apóstoles. Y otros, Jeremías, y algunos algunos de los profetas, por salir adelante. Y le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Ya le habían dicho bastante, para que iban a hablar más, ¿verdad? Pero mira, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, el aceptar al Señor es a base de una revelación por el Espíritu Santo. Por eso tampoco digamos, si no hubiese sido por mí, no había aceptado al Señor. No, hemos de ser como Pedro, para que oigamos la voz de Dios. Le predicaste, le enseñaste los principios, como yo dejé de legado, para que me reconocieran a mí. Yo estoy hoy a la diestra del Padre, pero sigo revelando las cosas ahí en la tierra a través del Espíritu Santo. Tú predica, enseña, y que Él solo reciba por revelación quién es Cristo Jesús. Por eso hay muchas veces, yo que lo digo por enseñanza, que a veces nos extraña a nosotros. Aceptó al Señor hace poco y ya no le vemos aquí. Pero ¿cuál fue la revelación en su aceptación? ¿En qué Cristo creyó? A lo mejor fue en el Cristo del estómago. A lo mejor el Cristo del trabajo. ¿O no? Es una pregunta que hago. Estamos en un estudio. Pues sí, porque muchos vienen por revelación de qué, de Satanás. Sí, ve allí comen del pan, sin entender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que aquí escrito está en su bendita palabra. Eso es lo que no entendemos, lo que no entienden mucho. Y por eso dice, a ti no te revelaron. A que se le revela que es Cristo, aleluya, ese prosigue a blanco. Ese no se retiene, ni pregunta, sino escudriña. Y si no entiende por H o por B, te llega otra vez a decir esto y lo otro. Pero no te llega a decir, oye, ¿dónde están las promesas que me decías que me iba a dar Dios? Si sigo sin el trabajo, si sigo sin esto, si sigo sin lo otro. ¿Quién te lo reveló a ti? Por eso nosotros nos está enseñando que no nos quedemos tristes cuando a veces sucede eso a algunos de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que no nos pongamos tristes. Porque a veces entra en nosotros una nostalgia que puede llegar a caer en nosotros amargura. Y la amargura dentro de un hijo de Dios no es buena, porque trae y acarrea consecuencias muy graves dentro de nosotros, que posiblemente hasta uno mismo, el otro, como es tan astuto, nos hace creer cosas diferentes y nos hace a nosotros, en vez de crecer, menguar cada vez más en lo que escrito está. Porque no te preocupes, yo soy el que doy. A ti te lo dije, ves y trabaja, sirve y haz lo que un buen siervo tiene que hacer. Las demás cosas yo las haré, no las hacemos nosotros. Porque si no las hacemos nosotros, nos quedamos, mira, ya decía que esto y lo otro, ya lo estás criticando, ¿o no? Ya le estás juzgando. Ya te estás colocando en una situación que no es justa ni lícita, porque eso no le agrada al Señor. A nosotros y al Señor le agrada que si hablamos de haya paz en nosotros y en aquel. Porque tal vez sin darnos cuenta, cuando menos queramos pensarlo, mira, este le prediqué yo en tal sitio, mira lo que ha hecho Dios. Nunca digas, mira lo que hice. No, hiciste lo que debías hacer. Solo que la condición ya es de Él, que es el único que nos revela si es suyo o no es suyo. ¿Lo creemos? Te pregunte si quieres, yo aguanto, porque como tenemos mucho tiempo. O no digan que no ocurre como poco más o menos digo.
Sí, es muy bueno, yo no estoy diciendo que no predique, si para eso nos ha llamado el Señor. Pero no nos quedemos en la nostalgia, ni hacer lo que queramos nosotros, sino la buena voluntad de Él. Y predicar, eso ya lo veremos al final. Amén. ¿Por cuál vamos? Que yo me pierdo, aunque estoy aquí agarrado. Ahora el 10. Dentro de su ministerio fue responsable con las autoridades. Vaya palo. ¿Por qué fue responsable? Porque dice que llegó a pagar el impuesto que se le pedía. Pues, qué enseñanza más bonita. ¿Pagamos nosotros los impuestos? Eso a los cristianos no nos cogen. Bueno, habrá muchos que no lo paguen, a lo mejor que yo no estoy juzgando. Están buscándolo en el Pay, pastor. Se ha perdido con el GPS, ¿verdad? Lo ha llevado a otro lugar. No lo sacan del pelo. Por eso tenemos que nosotros anotar esta porción de la palabra del versículo, del punto 10. Dentro de su medio fue responsable con las autoridades, ya que pagó el impuesto que se les pedía. Si vamos a Mateo, que estamos ahí mismo, nos vamos al capítulo 6, capítulo 17. 17, capítulo 17, ya empiezo a trabarme. Mateo capítulo 17, y vamos a leer el versículo 24. Dice que cuando llegaron a Capernaum, no sé si lo han encontrado así, ¿no? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos damas y le dijeron, vuestro maestro no paga los damas. Le juzgaron, claro. Es como nosotros vamos a decir, vamos a pedir un permiso para algo, pero bueno, ¿cómo pide usted un permiso si no está pagando ningún impuesto? Si no recibe usted como aquí algo que tiene necesidad. O que ha de, por eso hay muchas veces que nosotros cuando no pagamos lo que debemos, nunca se olvide que siempre dependemos de ellos. Y tarde o temprano tenemos que ir a pedir un favor. Pero ese favor no lo van a hacer si hemos sido, como aquí nos dice la palabra, competentes en no defraudar, sino ser leales como Él. Él nos enseñó, Él no tenía necesidad porque tuvieron una conversación Pedro y Él. Si nosotros siendo hijos del reino, ¿qué necesidad tenemos aquí? Pero estamos aquí. Por eso usted es hijo de Dios, pero usted está aquí en la tierra, como yo. Aleluya. Y como muchas cosas que le hacemos que no están de acuerdo, pero aquí habla de pagar el impuesto. Aleluya. Todo le pagamos, ¿verdad? Pero por si acaso, mira lo que hizo Jesús. Aleluya, que eso no dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en el versículo 27 del mismo capítulo. Sin embargo, para no ofenderles, le dijo Jesús a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallará un estratero que es semejante a 4 damas. Tómalo y dáselo por ti y por mí. La moneda esta equivalía a 4 dracmas, que eran las que pedían 2 por persona. Y allí están, sácale y dáselo, que equivale a las 4, es decir, las 2 que tienes que pagar tú, Pedro, y las 2 que tengo yo que pagar. Y como diciendo, tápale en la boca, aunque no tenemos la necesidad, pero estamos aquí en la tierra. Ahí lo dice, no dice, ve y saca, que no nos llamen que somos unos mentirosos o que somos, ¿cómo lo llaman a estos? Defraudadores, ¿cómo lo llaman? Defraudadores, ¿no? Que defraudamos los impuestos o las cosas que el gobierno impone o tiene los derechos de hacerlo para que la nación crezca. Aunque vemos muchos sinvergüenzas, pero yo no me meto en eso, ¿verdad? Pues no, sonríe, que Dios le ama. Pero ahí tiene usted escrito, cumplió.
Pero ver, habían visto, se habían dado cuenta. El que está contigo no la paga, ni tú tampoco. ¿Cuántos de nosotros caminamos también así? ¿Y cuántos tal vez nos digan, porque hay muchos que no sabemos quién son, lo diga, ahí le tiene, se dice ser cristiano y vaya un modelo de andar que tiene o caminar. Y aquí menúa, trampa tiene. Sí. Y de Hacienda no se escapó de nada. Porque si hoy no pagas 20, pasado vas a pagar 40, ya te digo, y siempre tenemos necesidad de ellos, que eso es lo malo. ¿O no? Eso es lo malo. Entre comillas, pero también es lo bueno. Pero hay mucho de fraude. Ahora hemos salido mejor la palabra, ¿no? Pero un cristiano no, porque fue un ejemplo del Señor. Por eso vemos los detalles del ministerio de Jesús aquí en la tierra. No defraudó en nada. Y nosotros como hijos debemos coger el ejemplo de Él. En todo lo que estamos escuchando, en estas 12 cosas que el Señor me dio en este estudio, que lo he estado repasando y equilibrando lo que mejor en realidad el Señor nos está tratando de decir. Ahora un ciclo también es igual, equivale a las 4 damas, si usted lo ve también ahí en el de las monedas. Pero ve allí Pedro y danza, y ya venía el pez, no con Jonás, pero sino con las monedas que necesitaba para callar la boca. Qué bueno es a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos da el trabajito y con ese voy pago esta deuda y que me quiten, como dice, que me quiten los bailados. Pero yo descanso y mi familia también. Y sobre todo el de arriba me sonríe. No le hago que dentro de mí se entristezca, porque el Espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Y Él no aplaude las acciones que no son correctas y que hacemos que no son de Él, sino que seguimos con las acciones del mundo. Aleluya. ¿Qué me dice? ¿No me dicen nada? Entonces, él buscó eso. Y primero lo que a mí me llama la atención, cómo le criticaban, como, vuelvo a decir, hermanos, no importa porque se lo recuerden, no sé por qué será, o porque nos lo recuerda a nosotros el Espíritu Santo, que cómo se daban cuenta quién es el que pagaba y el que no pagaba. Si hay un recaudador por ahí, a lo mejor de Hacienda, va uno y le testifica del Señor y te va a decir, ¿qué haces tú? ¿Cómo me estás diciendo? Si tú eres un ladrón, un sinvergüenza, se estás robando. Y me hablas de ese Cristo. Y a lo mejor te dice, mira, léete este. Mateo 16 para que lo veas. Aleluya. Todo puede ocurrir. Mateo 17, que me he equivocado. Amén. Ahora el 11. Buscó un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas seculares. Aquí podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Por eso nosotros también tenemos que buscar un equilibrio. Cómo andar como las cosas espirituales y las que son seculares. No meternos tan fácilmente en la boca del lobo, sino saber salir como él. Él cuando se puso a comer con Simón el mago, ¿no? ¿Qué era? Un hombre que hasta uno criticaba a aquella que había llegado a su casa, ¿verdad? Y le dijo al Señor, tú no me has dado nada, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Señor en su palabra. Por eso no nos extrañe. Por eso nosotros hemos de, ¿cómo hemos de decir? Hemos de cambiar. Pero no porque nosotros también tengamos tal vez la capacidad o la fuerza, pero hay alguien que está ahí para ayudarnos a nosotros. Y la capacidad de, como dice, si está falto de sabiduría, pídemele, que yo te la voy a dar. Por eso él no hacía nada sin el Padre, la sabiduría era él, porque era el Padre quien le mandaba allá, pero la traía como ejemplo para exponerlo a los que aquí querían enseñar. Entonces yo no puedo enseñar algo que no hago, sino que lo que debo de hacer. Pero dice algo muy importante en Juan 3:6. Y usted luego ya medite.
como yo. Y tome usted que voy a decir yo, sus consecuencias o su idea a lo que se quiere o a lo que se quiere referir aquí el Señor. ¿Lo tenemos ya? Juan 3:6. Nos dice dos cosas muy importantes. Lo que es nacido de la carne, y lo que es nacido del Espíritu. Si yo he nacido del Espíritu, ya no ando como la carne. Pero si sigo andando y no sé evaluar ni hacer lo que en realidad pide el Señor, sigo nacido de la carne, no he sido nacido del Espíritu. Porque cuando soy nacido del Espíritu sé discernir lo que es de una cosa y lo que es de la otra. Por eso me fui a esta palabra. Ahí le dice claramente. El que es nacido de la carne ya puedes limpiarte, hacerte lo que sea, que como dijo, hay una palabra, pero no la voy a decir porque a lo mejor le va a sentar más, pero así, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Lo digo, porque no me voy a callar, va a decir que eso era lo que el pastor quería decir. Pues sí, lo digo. Porque si la mona dice eso, aunque se vista de seda, que qué bonita la seda, pero no deja de ser mona. Por eso el cristiano que dice ser cristiano y no lo es nacido de la carne y sigue nacido de la carne. No es nacido del Espíritu. Entonces sabe equilibrar y sabe hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Jesús sabía dónde se metía y con quién trataba, hasta con prostitutas, pero nada de ello anhelaba de ellas ni nada de ello, sino al contrario, darle a conocer ese amor que tenía por ellas. Pero si no le ayuda, si no buscas ese equilibrio, sigue siendo un carnal. No sé si usted me entiende. ¿O tiene alguna pregunta? Yo exijo mucho, porque es que aquí decimos, sí, el que es nacido de carne, por eso dice que hemos de nacer y del Espíritu. Entonces ya no soy yo, siempre decimos en la palabra, ya hay otro que vive dentro de mí. Y las cosas que antes hacía o puedo hacer ahora la carne, las vivo y las hago para el Cristo de la gloria, a través del Espíritu. A mí no me quitan que yo entre en este lugar, no, yo sé. O debo saber discernir y saber elegir y tener un equilibrio. Porque el otro se emborrache, voy a decir eso, lo voy a hacer, porque el otro esté yéndose a prostituta, porque el otro se vaya a la discoteca, también voy a ir yo, porque haga esto, que fume, que tal y que cualquier otra cosa que sea, lo voy a hacer yo. Usted tiene que tener como yo un equilibrio. Yo nací en la carne, pero doy gracias a Dios que Él me hizo nacer de nuevo. Ya no vivo yo, voy a decir. Y ese es el equilibrio que tenemos que tener nosotros, hermanos. Y hay veces que decimos, no puedo, pues claro, si está falto de sabiduría, está falto de fuerza, lo que sea, dice el Señor que se las pidamos. Si Él nos va a llegar a nosotros y va a decir, apártate de mí, Félix, que eres un carnal. No, estoy aquí para ayudarte, Félix, ¿qué necesitas? Pero cambia. Lo que abra tu boca, lo que dice tu corazón, no te engañe. Que sea la verdad, que es la que yo quiero poner dentro de todo tu ser. Y eso es lo que necesita. Por eso los detalles del ministerio de Jesús aquí en la tierra, hermanos, no es cualquier cosa. Es bueno saberlas y aprenderlas porque son sencillos, pero a veces se nos hace demasiado cuesta arriba. Porque tal vez no lo discernimos como debería ser y lo cogemos a la manera que a mí me conviene o me place. Y eso no es justo ni lícito, porque a eso no nos ha llamado el Señor. ¿Lo creemos? Ahora, el punto 12. Las instrucciones después de la resurrección fueron 5 cosas las que dejó el Señor ahí. Después de su resurrección, ya estamos terminando, amén, porque ya, una vez que ya muere Jesús, ¿verdad? Pero resucitó, ¿cuántos dicen amén? Entonces las instrucciones después de la resurrección
Fueron 5 cosas. Y lo vamos a ver también en el libro, en el Evangelio de Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad que sí? Porque todo esto no se lo dio a él, luego ya estamos viendo ya los detalles ya de su ministerio, ya hasta cuando ya se iba a ir, dejó un detalle muy importante antes de subirse para arriba. Mateo 28. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra? Aquí se engrasan las Biblias, ¿o no? Aquí vamos a ver los 5 detalles, desde el versículo 18 al 20. Porque estamos hablando de la gran comisión, en esos 40 días que anduvo por aquí, ¿no? Le dejó a ellos dicho algo muy interesante. Vamos a ver qué le dejó. ¿Lo tenemos ya? En el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la primera de las 5 cosas. Que reconocieran que no hicieran nada por su cuenta, que todo estaba en Él y para Él, que no se olvidaran nunca de ello. Es decir, que no nos olvidemos nosotros de lo que nos dejó el Señor. Toda potestad es de Él, tanto en la tierra como en el cielo. La segunda, que es en el versículo 19. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Esa es la segunda. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Discípulos. No estamos llamados a otra cosa, no a imponer, no a dar esto, lo otro, no. A hacer discípulos. ¿Cuál es la tercera? Bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en el tuyo ni en el mío. Esa es la tercera. La cuarta viene en el versículo 20, que dice: y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la quinta, por último, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del fin. Si no hacemos estas 4 cosas, usted procure que Él no va a estar con usted ni conmigo hasta el fin del fin. Si las cumplimos las 4 primeras, la quinta sí que estará contigo hasta el fin del fin. Porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pasa y gózate con tu Señor. Aleluya. 5 cosas que usted la habrá leído como yo muchas veces, pero mira lo que hizo el Señor y lo que le dijo estando Él aquí en la tierra. No le encomendó grandes cosas. Sencillas, pero muy productivas y eficaces para que un hijo de Dios pudiera crecer y pudiera hacer a los demás también crecer y confiar en lo que Él confió un día. Porque el que creemos y confiamos en Él, sabemos cómo dotar y qué conocimientos nos ha dado el Señor para que la revelación, como Pedro dijo, y le vino a él, siendo un tosco como era, negándole como la había negado, pero entendió al final que era el único Hijo de Dios y era Él. Que nosotros así, que el único, por encima de todo, ha habido un Cristo que murió por ti y por mí y resucitó. Y hoy, gracias a Él, tenemos vida y no solamente vamos a tenerla ahora, sino que Él estará con nosotros, como dice, hasta el fin del fin. Para Dios no hay fin. Es decir, que viviremos toda la eternidad con Él. Yo digo amén a ello, aleluya. Ahí está. Porque eso es, toda la potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos, y yo estaré con vosotros hasta el fin del fin. ¿Cuántos lo creemos? Aleluya. Qué bonito el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Qué sencillo.
Y nosotros hay veces que no sabemos cómo ponernos para poderle agradar. No sea a Él, no. En ese sentido de que nosotros muchas veces nos sacrifiquemos, quiero que me entiendan, ¿eh? Yo no estoy diciendo que usted deje de... No, estamos llamados a ellos, si no yo estaría mintiendo, ¿no? Pero hay que ir con el orden de Dios. Hay que establecer algo dentro de uno. Y el Señor nos dijo claramente que nos pareciéramos a Él en todo y para con todo. Porque si yo los hago, ¿qué dice Él? Ustedes también lo pueden hacer. Porque conmigo está, también estará con ustedes. Porque Él aquí no era Dios, era un hombre común como cada uno de nosotros. Un alma aquí en la tierra caminando como cada uno de nosotros. Pero sabemos quién era Él. Amén. Pero Él sufrió, cuando tuvo que sufrir, sufrió como hombre. No como Dios, porque Dios no sufre. No entra el dolor en Él. Pero se hizo hombre por amor a usted y a mí. Aleluya. Ahora las conclusiones, vamos a ver aquí unos puntos de Él. Dice que el Señor Jesús funcionó en los 5 ministerios. ¿Lo creemos? Él. Por eso muchas veces nosotros decimos, ahí está, para que nos dio, que fuésemos nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pero es que primero funcionaron en Él. Por eso Él dice, fijaos en mí. Si yo he podido, ustedes también pueden. Por eso muchas veces dicen, no, es que aquí están los 5 ministerios, ¿no? Que habla en Efesios 4:11, creo que ahí lo dice. Míreme a uno que esté por ahí, que tenga la Biblia abierta, en el 4:11, a ver si habla de eso. Luego vamos a indagar, a ver si es verdad o no, que se funcionó en Él, porque está escrito. ¿Lee, varón? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Es decir, que Él no le dio el mochuelo a nosotros sin haberlo hecho antes, por decir algo. Nosotros muchas veces le echamos, pum, a otro la carga sin saberla llevar. Nosotros somos fariseos. Aleluya. ¿Lo creemos? Yo creo que lo habrá visto como yo en la Biblia, que hizo esa función. Vamos a ver como apóstol dónde lo podemos encontrar. Vayamos a Hebreos. Aleluya. En Hebreos, ya pronto terminamos, no se preocupe. Yo quiero terminarlo. En Hebreos 3:1 dice así. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Félix. Jesucristo. Es la profesión, la que delegó, pero la hizo Él. Ahí está escrito, no lo podemos borrar. Como profeta, vayamos a Mateo. Al Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 21. Yo quiero terminarle para darle ya paso al hermano Antonio, que estamos deseosos de escucharle. Gloria a Dios. Que haya descansado bastante. ¿O no? 21:11. Vamos a ver. ¿Lo tenemos ya? O bueno, lo apunte. Dice así, y la gente decía, este Jesús. ¿Y qué dice? El profeta. Entonces es que hacía el ministerio de profeta, como antes hemos visto en Hebreo, que hacía la función de apóstol. Por eso nosotros vamos bien alineados. No se preocupe que dice que estamos sin cobertura. Nosotros estamos en una buena cobertura, amén. Mejor que la que antes teníamos. Como evangelista, vayamos a Mateo también, que estamos aquí cerca, pero más para atrás, en el 4:23. Como evangelista dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Eso es un evangelista, ¿verdad? Aleluya.
enseñando en las sinagogas de ellos y practicando el evangelio del reino. Y luego sí, ahora viene lo que dije antes, y sanando todas las enfermedades y dolencias. Pero primero, el ministerio del evangelismo, enseñar. A él fue ese. Anduvo por toda Galilea, enseñando, predicando el reino de Dios. Aleluya, como pastor. Oh, cuántas veces lo hemos dicho, es en Juan, ¿verdad? Y este es uno de los yo soy, que aún no le hemos dado, ¿verdad? Aleluya, en Juan 10. No le dice a ninguno de sus apóstoles que eran, a ellos les dejó ya la comisión, como usted a mí nos ha dejado que hagamos estas funciones, pero aquí él dice, yo soy el buen pastor. Eso es lo que dice. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces nosotros no vamos a hacer lo que ellos porque no somos capaces de resucitar si nos resucita Él. Pero sí hay una manera de dar la vida por las ovejas, no dañándolas, sino enseñándolas y instruyéndolas y amándolas, como Él te amó a ti y a mí. Pero ve la profesión también. Y también como maestro. También lo hizo. Vamos a ver, Mateo mismo que estamos ahí, un poquito más para atrás, capítulo 8. Lo digo, Señor. Y el versículo 19. Mateo 8, 19. Voy un poquito más para atrás y me voy más para adelante. Eso como la canción, un poquito para adelante. Vamos a ver, ¿qué dice ahí en el 19? Ya lo tienen todos de ustedes, ¿verdad? Y vino un escriba y le dijo, maestro, ya, la función que hizo de maestro. Entonces no delegó él algo que no hubiera hecho él antes, sino que lo que delegó ya él lo había hecho, y es decir, no podéis decir no puedo, sino que la palabra tiene que estar en nosotros, es que no me apetece o no quiero entenderlo, pero claramente está su palabra en la que dice que él lo hizo antes, y si él lo hizo antes, nosotros también podemos hacerlo. Todos no vamos a ser maestros, todos no vamos a ser apóstoles, todos no vamos a ser profetas, pero sí tenemos todos una función, que es lo que dice más abajo del Efesios 4:11, hasta que lleguemos. Entonces a eso se está refiriendo a todos. Entonces tenemos que hacer la función de hacerle caso y escuchar, y está bajo las coberturas a las que Él delega. Y dejó, tal vez seas tú, pero deja que el tiempo te llegue, no hagas tú el tiempo apresurarse antes de tiempo, que eso no es justo ni ilícito de parte de Dios. ¿Me explico? Yo creo que sí. Entonces, la vemos, aún en el capítulo 19 también le dicen igual, de Mateo, yo que me admiro. En el capítulo 19 de Mateo, le hablan otra vez del maestro. 19 y versículo 16. Aquí le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Le reconocieron como maestro, ¿no? Y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso leámoslo nosotros en casa. Y a ver lo que nos dejó dicho el buen maestro. Y así aprovechemos ese tiempo para no desfallecer y que la gloria de Dios se retenga dentro de cada una de las funciones que estamos haciendo. Como ministerio que tenga, como un siervo, una sierva que esté viniendo, como oveja que sea, pero alégate y constitúyete heredero de lo que ya Él hizo, quiere que cada uno de nosotros también lo hagamos.
Esas son las conclusiones que dice. Segunda, el ministerio no inicia cuando viene, que es lo que le dije, sino que es decir, desde en Miqueas 5:2, que lo lea uno o lo ponga. Se inicia desde el principio y hasta la eternidad, ¿no dice eso? En Miqueas 5:2. Miqueas es el último libro, creo, del Antiguo Testamento. ¿No? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus sandalias son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Desde los días de la eternidad. El tercer punto de ello dice que el Señor Jesucristo pasó por un proceso antes de ¿qué? De empezar a realizar proezas y milagros. Tuvo que irse a ese desierto, ¿cuántos lo creen? Tuvo que someterse a Juan el Bautista y tuvo que someterse al Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Por eso si nosotros no queremos hacer una función de un ministerio sin habernos sometido antes al que tenemos que someternos, primero a Dios y luego al que Dios haya delegado. Esas funciones están muy lejos de nosotros, pero no es imposible de hacerlas. El punto 4 dice, fue engendrado por el Espíritu Santo, por lo cual no tuvo ninguna herencia de pecado. ¿Por qué? Porque de parte del hombre, ya que el hombre es quien traslada los genes cuando engendra un hijo. No es la mujer, es el hombre el que engendra los genes, porque la mujer concibe. Como él no nació de hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo, vivió sin pecado. Imposible explicar. Si hubiera nacido de hombre, como todos pensaban, por eso le llamaban que había sido pecado, ¿no? Pecador. Eso es lo que decían los fariseos. Si tú has nacido tienes a los hermanos esto, lo otro, sin entender los propósitos ni cómo había venido Jesús. Por eso ahora ya nosotros ya no somos engendrados por carne ni sangre. Y ahora somos engendrados, ¿por qué? Por eso busca el Señor la santidad en nosotros, sin la cual no vamos a poder verle al Señor. Pero si la buscamos lo va a ver, porque vuelvo a decir, cuando engendra al uno, los genes del hombre son los que hacen que se forme un hijo. Aleluya, ¿lo creemos? Pero en el caso de Jesús no. Por eso dice en Mateo 1, 18, ya estamos acabando. En Mateo 1, 18, ¿qué dice aquí? Y nos dice cómo fue el nacimiento de Jesús, por si alguno tuviéramos duda. Dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, pero antes que se juntase, se halló que había coincidido del Espíritu Santo. Cuando dice juntarse es que no habían hecho uso. No estaban casados, ni le había tocado. Es que hoy hay muchos que no están casados ya. Y no me meto en más, porque luego me pegan. Pero ¿cómo fue el engendramiento de Jesús? Ahí está. Fue así, estando desposada María, su madre, con José, y no digamos que no estaba desposada, porque él quiso dejarla. Lo que tiene que decir José, ¿qué vas a hacer? Porque lo que van a hacer de ahí no es de carne ni sangre, es del Espíritu Santo. Entonces, antes de él haberla tocado ni nada, ya fue virgen, por eso la llama virgen. Que virgen creemos que es que María es que era virgen, es que virgen toda aquella que no haya sido roto el Virgo, así es, por una persona, por un hombre. Es virgen, hay que ser realistas. ¿Qué cree usted que es la virginidad esa? Pues entonces usted es una María, hasta que deja de serlo.
Aleluya. Ella es que tenía el nombre de María porque tuvo más hijos, ¿verdad que sí? Lo dice la Biblia. Otros que dicen, no tuvo más hermanos. Sí, hombre, tuvo hermanos y hermanas. Porque él mismo reprende al pueblo, tus hermanos y tus hermanas te están esperando ahí fuera. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Mi hermano y madre dijo eso, pero tenía hermanos. Y si no, búsquelo ahí en la Biblia, que ahí está, y vienen los nombres de cada uno de ellos. Y uno de ellos es Santiago. Creyó después de haberse ido él, su hermano, porque antes ni le creían. Y es el que estaba en una de las sinagogas en Jerusalén, pastoreando una buena iglesia. Santiago, ese era hermano, hermanastro, vamos a decir, hermano, no hermanastro, aleluya. Exacto, nada más. De padre no lo era nada más que Jesús. Y por último, en el 5, dice que el ministerio terrenal del Señor, lo que estamos hablando, de nuestro Señor de Jesucristo, debe ser el mayor ejemplo. Debe ser el mayor ejemplo para qué? Para todos los que anhelamos servirle. En cualquiera de las tareas que Él nos honre en este tiempo, actuar y que nos dé la sabiduría y el conocimiento para no fracasar, porque hay quien fracasa y es porque no tenemos confianza con Él ni nos acercamos a pedirle sabiduría. Si es que no, creemos que yo, y hay un solo yo, se llama Jesús. El que puede hacer las cosas buenas, el que nos puede llevar en un lugar a otro sin tener ninguna dificultad ni imposición de algo, porque Él no nos priva de nada, porque dice, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces sepamos coger las palabras que el Señor Jesús dejó y detalló aquí en la tierra, porque si Él, vuelvo a decir, lo hizo, hemos visto las conclusiones. Eso que nos dejó, qué pesado es, para llegar a ser apóstol, para llegar a ser evangelista, para llegar a ser profeta, para llegar a ser maestro, pastor, no está lejos. ¿Eso lo dices tú o lo puedo decir yo? Si Él lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer usted? Eso es lo que le traía, ya para haber terminado el estudio, ya sí, para el jueves que viene, varón. Dios mediante, ya puedes dar. Ahora, si hay alguna pregunta con respecto a esto, no me salte que no vamos a sacar fruto, no busquemos otro árbol, que vayamos a remecerle y que haya otro tipo de fruto, que no sea conveniente, pero creo que nos ha quedado claro. Y vemos los detalles de Jesús aquí en la tierra. Y vino para enseñarnos, pero no mandando, sino siendo Él el primero en hacerlo. Así lo hagamos nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor, que es para Él. Y vamos a orar. Y esos hombres valientes que pongan las mesas. Que mañana vamos a estar tú y yo demasiado ocupados. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Padre Dios, gracias por darnos, Señor, las enseñanzas que tú nos sueles dar, Señor. Enseñanzas sin carga, enseñanzas en las cuales fuiste tú el primero. Enseñanzas que se pueden llevar a cabo, enseñanzas que no fatigan, enseñanzas que es encontrar la paz, es encontrar el ministerio al cual somos llamados y a elegirte a ti antes que a nadie. Por eso haznos, Señor, entender los detalles tuyos que hiciste aquí en tu ministerio, Señor, que así se lo hagamos también nosotros. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda. Necesitamos ser esas mujeres, esos hombres valientes, que no se avergüenzan de saber en quién han creído y en quién están creyendo, y quién es el que les sustenta y aún le ampara y le cubre, con honor y con esa misericordia que solamente tienes tú, acompañada de ese amor. No hay otro, Señor. Por eso sigue enseñándonos, sigue ayudándonos. Y pido, Padre, que en esta noche, Señor, nos haga reposar y descansar
en esa paz que quieres tú que haya en nosotros. Y si aún no entendemos mucho, vayamos a ti, Señor, porque tú tienes palabra de vida. Si así se expresó Pedro, ¿cómo no nos vamos a... Tú eres el único que tiene vida y vida eterna para con nosotros. Ahora, Padre, cuida del trayecto a nuestros hogares. Los que vayamos en vehículo, ve con nosotros. Los que vayan a pie, ve con ellos, Señor, igualmente. Y que la bendición tuya caiga sobre cada uno de nosotros. Y danos dulce sueño y la paz que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya, gloria a Dios.